Es especialista en género, derechos humanos y seguridad. Es una gran emprendedora, licenciada en Historia del Arte con maestría en Sociología. Su interés en los temas de género la llevaron a crear y fundar la asociación civil Mujeres con Alas, y a través de dicha asociación implementó el proyecto de readaptación personal para mujeres en condición de cárcel en el Centro de Reinserción de Tepepan. Es creadora de la exposición itinerante Túnel para prevenir la violencia contra las mujeres, trabajo que ha realizado como directora de Relaciones Institucionales del Museo Memoria y Tolerancia. Ha sido coordinadora de proyectos estratégicos, relaciones bilaterales del Ministerio de Defensa de Israel en México y directora de Estrategia Prevención de la Violencia en la CEGOP. Asimismo fue directora general de Asuntos Internacionales de la Policía Federal. Hoy con nosotros, Pola Salmún. Muy buenas tardes, Pola. Me da mucho gusto saludarte a esta entrevista, a esta conversación de ¿y tú cómo estás? Y por ello te pregunto justamente, ¿tú cómo estás, mi querida Pola? Hola Julio, muy contenta de participar de estas charlas tan amenas, tan agradables. Cuando te he visto con otras personas, me encantan, la verdad, y encantada de estar yo también ahora en esta plática tan a gusto, la verdad, con la pandemia, ¿no? Como yo creo la mayoría de la gente trabajando desde casa, tratando de reinventarnos y pues imaginarnos algo nuevo y distinto, porque así viene, la verdad. Así viene, mi querida Pola, son nuevos tiempos y a estos nuevos tiempos todos nos hemos tenido que ir acoplando un poquito. Y bueno, también, ¿por qué no? Disfrutando de esta nueva normalidad, si así la podemos llamar, hay que verle el lado positivo a la vida y a las cosas. Y esto Claro. nos ha dado muchas oportunidades. A mí en lo personal de hacer estos encuentros, estas conversaciones con amigos como tú, y de lo que se trata, mi querida Pola, es de hacer un reconocimiento y un homenaje a la gente valiosa de nuestro país. Y tú no podías faltar en esto. Eres alguien que ha luchado fuerte por temas de equidad, igualdad de género, por temas de difusión cultural, por temas de seguridad nacional, que yo mismo cuando leía tu trayectoria y tu currículum dije, wow, no nos equivocamos en invitar a Pola a esta conversación y seguramente va a resultar muy interesante. Sí, muchísimas gracias, Julio. Pues sí, ha sido muy diversa mi trayectoria. He hecho muchas cosas, pero siempre en esta misma línea tratar de aportar un poquito a la sociedad, a mi sociedad mexicana, a mi sociedad judía también. Yo soy judía de ascendencia siria, y tratar de ayudar a que las mujeres pues nos las pasemos un poquito mejor. Estamos en un país en donde el tema de género ha sido y sigue siendo complicado, aunque muchos ya estamos en niveles, trabajando niveles de toma de decisión importantes en México, con desarrollos profesionales impresionantes, con la posibilidad de elección en cualquiera de nuestros ámbitos, ámbito personal, ámbito académico, profesional. Hay muchas mujeres que no están en esa condición en México. No importa su estatus socioeconómico, hay muchas que todavía necesitan que la estructura provea de esta posibilidad, que la cultura diga, bueno, va, o sea, para empezar, no a la violencia, ¿no? Y ya después, pues abrir las puertas para que esta igualdad que estamos impulsando y que se está impulsando desde muchos sectores en México sea real, sea del día a día. Entonces, ese ha sido más que nada mi mayor esfuerzo. Platícame un poquito primero. Te metes a estudiar derecho, cursas la carrera, pero también porque esta intención de la historia del arte. Más bien fue al revés. Yo estudié Ujú. historia del arte porque ya tenía a mis hijos y porque era lo que me daba tiempo en lo que dejaba a mis hijos en el kinder y los pasaba a recoger. Pues Ok. este tema del rol de género que a veces pues sigue sucediendo y sigue permeando en nuestras comunidades en México. Yo justo estudio historia del arte que me dio un bagaje cultural increíble y una apreciación y una convicción enorme hacia la literatura, hacia todos los tipos a todas las formas de arte y hacia los análisis reales y amplios sobre lo que sucede hoy en día, ¿no? Hablar del arte y relacionarlo con lo que tenemos hoy en día es un discurso pues muy rico, ¿no? Que siempre me ha dado mucha fortaleza, por un lado. Y por el otro lado, pues estudio la maestría en sociología después
y es cuando hago un estudio, hago una evaluación de cuál es la situación de las mujeres en comunidades tradicionales en México. Y entonces lo que me doy cuenta es justo es como una tesis de lo que me pasó a mí. Evaluar qué pasa con el rol de las mujeres en las comunidades en México hoy en día, qué tanto el rol de ser mamá, de ser esposa, permean incluso nuestras decisiones profesionales. Entonces, lo que hago yo es analizar a 20 mujeres de la comunidad judía de México, comunidad Montesinay de ascendencia siria, y lo que ellas me dicen es que la dificultad que habían tenido de diferentes formas para poder tomar decisiones de su propio cuerpo, de su profesión, de lo que ellas querían estudiar, a qué se querían dedicar. Una de ellas es gay y también pues la historia era desgarradora porque difícil estar en una comunidad cerrada. México es una comunidad de comunidades. Entonces no es diferente lo que sucede en la comunidad judía de México que lo que sucede en las comunidades, cualquier comunidad de México, y más en el tema de las mujeres. Por eso la temática de violencia política, porque que una mujer pueda levantar la mano y tomar una decisión en una asamblea de hombres, en una mesa directiva donde hay puros hombres, sigue siendo muy difícil. Tanto que yo lo comprobé en mi libro. O sea, yo hice una tesis sobre el cambio de rol de género de las mujeres en comunidades tradicionales en México. Hice un libro que se llama Invisibles, para nombrar esta dificultad. O sea, yo lo que digo es que lo que no se nombra no existe y por eso antes no teníamos las estadísticas de la violencia contra las mujeres muertas en México, pues porque no existíamos como tal, o sea, no era de la importancia de la estructura en México. Hoy en día se nombra, se ve la violencia contra las mujeres, no es de que haya aparecido recientemente, sino que ya le estamos dando un concepto, un espacio en nuestro día a día y en nuestra cultura. Entonces, por eso que es necesario seguirlo nombrando, seguir contabilizando, seguir aprendiendo de las experiencias de las mujeres que sí lo han logrado. Obviamente todas queremos estar en una posición de toma de decisión, de un gran trabajo, de un gran sueldo, equilibrarlo eso con la familia, pero aún hay una agenda pendiente para las que es todavía difícil. Y eso es lo que yo sigo trabajando hasta ahorita. O sea, dentro de mi trabajo en Policía Federal, dentro de mi trabajo en la Embajada de Israel, dentro de mi trabajo en el Museo Memoria y Tolerancia, que es en donde trabajo, donde laboro yo hoy, Actualmente. que soy Ujú. directora de colaboración con gobierno, propongo estos proyectos que son proyectos de prevención de violencia y muchas veces las instituciones y las autoridades te dicen, ¿y cómo se come eso, no? O sea, ¿cómo me vas a vender un proyecto que es intangible? O sea, ¿qué me vas a hacer para que yo pueda adquirir algo o convencerme de algo que con esto tú vas a ayudarme a promover la tolerancia, a prevenir la violencia contra las mujeres en México? Y pues no es tan fácil, pero sí, lo que tenemos que hacer es un cambio de chip, un cambio cultural en el que las palabras y la interacción nos lleven a decidir y a darnos cuenta que está mal esta forma en la que al día a día nos llevamos en las casas o hay una relación entre esposos o en las familias, en la que generalmente ahí se gesta la violencia. Ahí yo te interrumpiría un poquito. Esta tarea de hacer visibles a las invisibles, que es una tarea que te has dado durante mucho tiempo, y esa frase me gusta un poco, vi el título del libro y me gustó. Y pues sí, hacer visible lo invisible es una gran tarea, es algo que es intangible, pero justamente a este punto iba. Todo esto tiene mucho que ver el origen y el hogar, ¿no? Indiscutiblemente de donde sea el nivel socioeconómico, lo que sea, pues yo creo que mucho de esto de inclusión, de tema de igualdad, de equidad, de respeto, pues tiene que partir desde la casa, ¿no? Sí, pero acuérdate que México somos un continente, o sea, México somos muchos Méxicos y con muchas posibilidades diferentes de tener acceso a la educación, a la salud, pues como lo dicen, ¿no? Comúnmente, a salir adelante. Entonces, a mí mi preocupación no es las que están a mi alrededor, las que son como yo, Claro. las que están en un puesto ya de toma de decisión, qué padre, que sigamos con eso, porque además, pues ya ahí compitamos hombres y mujeres y que la mejor o el mejor gane,
Eso está increíble, es parte de la democracia, ¿no? Claro. El problema es las y los que todavía no están en ese piso. O sea, está en las casas, pero en casas en donde no la educación todavía no es equitativa, donde permea la pobreza. Entonces, lo que hacemos, lo que yo hice en el Museo de Memoria y Tolerancia es hacer un proyecto de un museo itinerante para que llegue a las plazas públicas de los municipios, de las alcaldías de la Ciudad de México o de los municipios pues más alejados, en donde es de difícil acceso esta forma de vida que conocemos nosotros al día a día, ¿no? Por ejemplo, Chalco, llevar Sí. ahí el túnel de prevención contra las mujeres, que es una estructura museográfica que te enseña lo que tú y yo sabemos. Pues, ¿qué sabemos? Que sí hay dos sistemas legales en México, ¿no? La ley para prevenir la violencia contra las mujeres y la ley para promover la igualdad, que son sistemas internacionales. Pero si tú vas caminando por Chalco y le preguntas esto a alguien, pues es raro que te lo sepan contestar, que sepan aterrizar cuáles son sus derechos, y hacia dónde puede ir esta cobertura, ¿no? De prevención de violencia, cómo llega a ellos, ¿no? Cuando, pues en este evento, cuando llevamos el túnel, estaba en primera fila la mamá de una niña de 7 años que en diciembre pasado la mataron, ¿no? O sea, Sí, como o en esa misma inauguración en donde yo estaba con el presidente municipal, porque es Estado de México, pues al presidente municipal anterior 2 meses antes lo acababan de matar de un balazo en un evento parecido. Entonces, hay que pues confiar en lo que uno está haciendo, llegar con la gente sabiendo que, pues en mi caso, que me preparé para que el contenido sea para ellos, sea útil, que lleven a cabo un recorrido en esta instalación museográfica itinerante y que se queden con algo, ¿qué con una... tipo de secuencia lleva el túnel? ¿Por dónde inicias? ¿Cómo los vas introduciendo a esta parte? Entendamos que el túnel es efectivamente un túnel de estructura metálica, que están sus paredes o sus muros o lo que delimita el túnel son efectivamente elementos museográficos, infografías, temas, fotografías que te van llevando, introduciendo a los temas. Sé que no es el único tema el que tienes en los túneles, también has hecho una diversidad de túneles. Pero Exactamente. platícanos un poco, si tú le quisieras transmitir aquí a la gente cómo es ese camino en el túnel, Sí. qué es lo que encuentran. Es una exposición museográfica itinerante. Eso quiere decir que los paneles, el techo y todo como está construido es para estar a la intemperie. Es móvil, tiene 3 metros más o menos de ancho para que puedan entrar con silla de ruedas. Y lo que se muestra es literal, o sea, las cosas difíciles, los temas difíciles van en la parte de adentro del túnel. En este túnel va el tema de violencia contra las mujeres. Entonces tenemos cifras, tenemos el espiral de la violencia para dar a conocer cuando ya no es tolerable la violencia, invitarlas a pedir ayuda. Tenemos adentro el tema también de los prevención de embarazos adolescentes, los roles de género. Se nos hace muy fácil a ti y a mí decir el tema de roles de género y dedicarnos a lo que queramos, y si yo soy mujer quiero ser policía, Claro. pero no es así, no es así, porque si una mujer de un estrato social de clase baja quiere voltearse y decir yo quiero pertenecer a la asamblea de mi pueblo y tomar decisiones y tomar decisiones en mi casa, no siempre es bien recibida esta actitud, principalmente quizá por sus familiares primero. Entonces, invitarlos a una reflexión sobre la violencia contra las mujeres, leer esta información que es de fácil digestión, esta información. O sea, es para que toda la gente, desde niños de 12 años, adultos mayores, gente que ha tenido educación de posgrado o gente que ha tenido escasa educación, lo puedan entender y comprender, hacer suya la información. Pero lo más importante de este túnel es que después de recorrerlo con imágenes, pues muy amables, que nosotros nos hemos dado la tarea museográficamente de que sean las mejores para dar un mensaje. El Museo Memoria y Tolerancia tiene 10 años dando el mensaje de la tolerancia en México y de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer un recorrido que sea lógico con el tema de prevención de violencia, dando datos que nosotros citamos de las fuentes
nacionales. De ahí en la parte de afuera del túnel ya es la versión como más agradable de la temática, la versión de promoción de la igualdad. Okay. Hacia dónde vamos con el empoderamiento, ejemplos de mujeres que han tomado decisiones empoderadas en México, como para tener un ideal, ¿no? Superman fue nuestro ideal en algún momento y sigue siendo el ideal de la sociedad en Estados Unidos, o estos superhéroes. Pues aquí hay supermujeres también, y estas supermujeres han colaborado para que podamos vivir mejor. O sea, sí, sí, ya nos lo dicen en estudios internacionales, ¿no? Si el nivel de la mujer en cuestión de su calidad de vida sube, sube con ella todo su entorno. Entonces, pero no puedes tú pensar que toda la gente piensa como tú. Hay que decirlo, hay que, hubo un sesgo de información durante mucho tiempo de educación, y se quedó ahí un agujero que está generando las violencias que tenemos ahorita. Acercarte con la gente y decirles, a ver, este proyecto es de ustedes, va a estar aquí un mes, vamos a recorrerlo, ¿a quién vamos a invitar? ¿Cómo vamos a platicarlo? Entonces, lo que hacemos nosotros es pedir que las autoridades locales nos nombren a 20 personas. Esas 20 personas son 20 embajadores que van a hacer ese proyecto de ellos. Los vamos a capacitar, les vamos a dar el recorrido y les vamos a ayudar con algunas preguntas que pudiera tener la gente. ¿Para qué? Para que sea alguien de De local. la comunidad, que lo identifiquen ellos plenamente. Exactamente, que les ayude a recorrer, lo que les responda a dudas. Y además, tiene uno de los paneles, los teléfonos de ayuda de las autoridades, los nombres de las autoridades a las que hay que acudir, los procesos de denuncia que hay que llevar a cabo. Esto quiere decir que se hace integral, porque aquí invitamos a las autoridades a comportarse de la manera como se deben de comportar. O sea, hay una revisión ahí de que si yo ya te estoy diciendo, organización de la sociedad civil, que tienes que acudir o hablar a cierto teléfono, ¿no? Fiscalía, policía, etcétera. Porque estoy de acuerdo con ellos. Tú ya podrías decirme a mí que no te atendieron, o podrías decirme a mí que no funcionó el mecanismo, porque justo lo que hacemos en las organizaciones de la sociedad civil es hacer que se aterrice el tema legal para que llegue digerido a la gente y la gente pueda colaborar con lo que está sucediendo a nivel legislativo, a nivel administrativo, de gobierno, y entonces podamos generar esta cohesión social, al menos que baje el conocimiento, al menos que se sepa para dónde estamos yendo. Ahora, en estos tiempos, Pola, de contingencia, de pandemia, supondría yo, no lo sé, tú tienes las cifras mejor que yo y las conocerás, ¿se ha incrementado el nivel de violencia en los hogares? Pues sí, se sabe que sí. Yo también me baso en las cifras de los medios de comunicación, en los reportajes de las llamadas que han dado en los medios también sobre las denuncias en el 911, y parece que sí se han incrementado. Es muy difícil porque tienes confinada a las personas en un espacio que mayormente puede ser pequeño, en donde la convivencia, por sí la convivencia humana es difícil. O sea, los Sí. seres humanos, Y las este, condiciones, ¿no? Las condiciones son muy sí, cambiantes, las condiciones. No todos tenemos el privilegio de tener un entorno favorable, entonces pues, sí se ha vuelto complicado, supongo. exactamente. Y lo que hay que hacer aquí es, yo creo que aquí entra el gobierno, ¿no? Para poder dar mecanismos de denuncia, mecanismos de información, de ayuda. Falta muchísima información. O sea, si tú, es increíble cómo ves que la gente se transforma cuando te acercas con alguien. En el museo en algún momento me contó Sharon, la presidenta, que recibía a jóvenes infractores de la ley. O sea, que a veces llegaban esposados a hacer el recorrido de memoria y tolerancia. Le estás dando el recorrido a alguien que no tiene libertad sobre la libertad. O sea, ¿cómo Caray. haces eso? Es muy fuerte, y son jóvenes de 16, 17 años, ¿no? Y me decía ella, con uno que se le quede en su cabeza, ¿ok? Que hay otras posibilidades, que hay otras oportunidades, que son elecciones que ellos pueden tener para tener una vida mejor ellos y optar por el ejercicio de la tolerancia. Me dice, con eso me conformo. Tú te impresionas de ver la transformación de las personas cuando les hablas sobre las posibilidades que tienen para elegir el bien y qué tendrían a cambio, ¿no? O
qué pasa cuando la humanidad ha elegido, pues, lastimarse, violentarse, no tolerarse. Y el museo, la excelente función que hace es que te lo muestra, te enseña qué ha pasado. Y al final son decisiones personales. O sea, tú puedes decidir respirar 2 minutos antes de seguirte violentando a ti mismo o violentar a los demás. Ahí viene el tema psicosocial, el psicológico, etcétera. Pero la invitación es a abrir el diálogo. Somos seres sociales. Todos somos seres sociales. Todos necesitamos del lenguaje. Todos necesitamos de la apertura para tener una vida en sociedad mejor. A ver, ahora platícame, Pola, ¿cómo, por qué? Yo soy bien preguntón y además cronológicamente desordenado, pero bueno, tú ahí ordenas el diálogo en la temporalidad de tu vida, pero déjame saber, ¿cómo llegas a ser mujer policía? O sea, apoyar la Policía Federal, se me hace, ahora que leí, me documenté de lo que has hecho y todo con esta corporación pues, maravillosa, porque creo que la verdad es que habiendo gente como tú y como otras personas que conozco que han pasado por esas instituciones, pues la verdad es que son instituciones que dan confianza. Sí. ¿Cómo vas a dar ahí? ¿Qué te motiva? Y hay otro tema que también luego te preguntaré, al que también quiero que me platiques, que es tu participación en los centros de readaptación femenil. Que sé que hiciste una labor importante por ahí del 2014, si mal no recuerdo, pero platícame, ¿cómo llegar a la policía? La policía hoy es sinónimo de, de muchas cosas. De repente al ciudadano común hoy verte con un policía, ay, no sabemos si nos da más tranquilidad o mayor o más inquietud. ¿Por qué entraste ahí? ¿Por qué? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Mira, la gente que conozco de toda la vida te podrá decir que yo creo que yo he sido policía desde que nací. O sea, para promover la Desde justicia, Kinder uno, sí, claro. la justicia y defender a las causas más importantes y justas en el mundo. Y bueno, yo quería ser presidenta, pero pues fui policía. Bueno, todavía estamos a tiempo, todavía estamos. Hay otras personas que tienen más energía que yo ahorita. Bueno, pues acabo la maestría en Sociología en la Ibero y me invitan a trabajar, a colaborar en la Comisión Nacional de Seguridad 2012, finales de 2012, que se estaban moviendo políticamente las instituciones, que habían despidos masivos, etcétera. Entro y entro a una de las unidades de la Comisión Nacional de Seguridad, la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad. Cuando todavía estaba ahí, el doctor Mondragón, me tocó un Mondragón y tiempecito, Cal, sí. sí, un tiempecito, y pues ya después fueron cambiando los comisionados de policía, los comisionados de la Comisión Nacional de Seguridad, y hicimos un análisis estadístico sobre el uso de Plataforma México en los estados, y ahí fue cuando ya me quedé a trabajar yo en Comisión Nacional de Seguridad. En uno de los eventos conozco al agregado de defensa de la Embajada de Israel en México, me invita a trabajar con él y me voy un año a la Embajada de Israel, él y yo atendiendo a fiscalías, procuradurías, secretarías de seguridad pública, Marina, Sedena, CISEN en ese momento, en todo lo que era colaboración bilateral. Todo lo que era colaboración en temas de capacitación, colaboración en tema de vinculación entre nuestras instituciones, entre las instituciones israelíes de México, eventos en la Secretaría de Marina, en Defensa, etcétera. Muy Qué padre, diplomático. ¿no? Muy, digo, algo bien interesante, ¿no? Súper interesante, muy, muy, muy interesante, muy divertido. A mí me encantan estas reuniones en las que estás platicando con los secretarios de Marina, de la Defensa, y ves Gente al muy ser interesante, ¿no? gente muy interesante, gente muy preparada, a mi punto de vista, bien, el ejército afuera, bien, bien, porque los conozco, porque conozco su formación. Ojalá que den una buena impresión, que actúen de acuerdo a la ley, a los derechos humanos y pues a algo muy básico, que es al sentido común. Entonces, apelemos al sentido común. Gracias a eso es que convencí al secretario de Marina recientemente de que 4,000 marinos nos estén visitando ahorita en el Museo de Memoria y Tolerancia. Sí, Bueno, lo sé, me platicaste de eso. Se me estaba hace abierto. fantástico, ¿no? Sí,
sí, gracias a eso lo logré. Y pues regreso, me encuentro en un evento al que era el comisionado Monte Alejandro Rubido, gran ser humano, gran persona. Me invita a regresar a la Comisión Nacional de Seguridad, eh, me quedo en Policía Federal y propongo hacer la unidad de igualdad sustantiva. Me quedo muy poquito tiempo ahí. ¿Qué en español significa? Pues mira, realmente lo que había que hacer para transversalizar la perspectiva de género, que era una de las misiones del gobierno pasado, era poner las oficinas que se dedicaban a este tema, al tema de género, cerca de las oficinas de los comisionados o cerca de las oficinas de los titulares. Ahí lo que se podía hacer es evaluar y recibir quejas, temas de acoso, hostigamiento, ¿no? Llevarlos Dame una idea nada más, Pola, porque lo desconozco, es percepción únicamente. Porcentajes de género en una corporación como la Policía Federal. 20%. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánto? Llegamos a ser 20%, pero en puestos de toma de decisión creo que 1%, ¿o qué? Ajá, habían 4. O sea, yo llegué a ser directora general, y para arriba de mí, no sé, habían 4 o 5 mujeres. Bien poquito, para una corporación de cuántos elementos, más o menos. 40,000, más o menos. 30 y tantos mil, no me acuerdo bien exactamente las cifras, pero por ahí estaban las cifras. Sí, te digo que no estamos tan preparados en México, hombres y mujeres, para este uso o este ejercicio de sentarnos las mujeres en el puesto de toma de decisión. México lo ves todavía con un gran rezago versus, desde luego, a lo mejor Europa, desde luego, a lo mejor Canadá, Estados Unidos, pero ¿qué pasa también en Centroamérica, Latinoamérica? Sí, ¿Dónde ves a México más o menos en temas de equidad, igualdad? Y lo ves, vamos, sé que falta muchísimo por hacer, pero ¿lo ves avanzando o lo ves que...? Yo lo veo por esferas. Yo en México lo veo avanzando por esferas. En la esfera privada, híjoles, ahí sí, de las mujeres más exitosas, de las mujeres más preparadas, en gobierno ha sido muy difícil, muy difícil. Y en comunidades tradicionales el tema de político, yo no sé cómo le hacen las mujeres para llegar a ser candidatas. Sí, es difícil. O sea, es como magia, yo creo, porque en las asambleas comunitarias que yo llego a conocer, va una mujer, le toca ser presidenta, ¿y qué crees? Ella solita dice, no, gracias, yo me quito para que vaya un hombre. ¿Cómo? Si te tocaba a ti. ¿Por qué si te tocaba a ti? O sea, ya estaba la estructura, ya estabas ahí, ¿por qué me quitas a mí mi lugar, ¿no? Que tú representas. No, pues mejor hombres, hay rabinos, ¿para qué yo trato con ellos? Pues, sí. Vienen muchas cosas internas en eso, ¿no? Temores, también, ¿qué va a pasar si digo que sí, no? O sea, yo aquí digo que sí ahorita y soy feliz, pero llego a casa y no me va a ir tan bien, Te ¿no? digo, hay que disfrutarlo, porque al final el secretario de tal puesto más alto es un ser humano, y si tú llegas con una propuesta de sentido común, si eres mujer y él es hombre, o como sea, lo que quieres es trabajar a la par. Pero nos falta eso mucho a las mujeres. Me llegan a mí a platicar, me dicen, Paula, es que no puedo, yo prefiero no. ¿Cómo que prefieres no? Ver todo el recorrido que ya hiciste, te caes antes de la última vuelta. O sea, ¿por qué? Sí, yo veo, por ejemplo, la equidad de género ahora, la equidad de paridad de género en las cámaras, en la conformación de las cámaras, ¿no? Que por género tiene que haber determinado número de hombres y mujeres. Y yo lo veía, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en muchas campañas políticas. Me tocó el gran honor y conservo hasta la fecha una gran relación, una gran amistad con Josefina Vázquez Mota. Me tocó, hemos trabajado juntos muchísimos años, más de 20. Y yo veía que en la campaña de Josefina, cuando todo el mundo decía, una mujer presidenta, pues qué padre, pero era rarísimo. Yo tuve grandes aprendizajes respecto al tema de género del país con esa campaña. Sí, por Sucedían cosas muy extrañas y efectivamente se abrían los espacios para las mujeres y muchas veces las propias mujeres decían, prefiero no meterme, este es un tema de hombres, este es un tema, sobre todo digo, estoy hablando de comunidades en el interior del país, de tal. La Ciudad de México yo pienso que de alguna manera ya tiene
otro ritmo, otra cultura. Claro, falta mucho, pero lo tiene el área conurbada. Pero cuando te vas a Chiapas, o te vas a Oaxaca, o te vas a Guanajuato, en la sierra, en el noreste del estado, allá por Una Quichúa, comunidad. Tarjea, ni hablar, ¿no? Regresamos a la Policía Federal. ¿Y? Bueno, en ese momento me ofrecen quedarme con la Dirección General de Asuntos Internacionales. O sea, yo creando un área que todavía no tiene presupuesto, ni pies, ni cabeza, ni nada. Y la verdad, en este ejercicio de baño de ambición, dije, pues jefe, nombremos a alguien más para la unidad de igualdad sustantiva, que sí exista, que sí contenga, que sea contenciosa y además que sí promueva, ¿no? El lugar de las mujeres en la Policía Federal. Y yo me voy a la ventanilla diplomática única, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble porque ahí yo generé el convenio, el convenio de colaboración con los carabineros italianos. Italianos. Exacto, para la firma de protección de patrimonio cultural con el Del INA. INA. Uh-huh. Ajá. Sí. Esto, Menuda tarea. Y hoy el INA, Dios mío, el INA nos preocupa hoy en día. Están quitando muchísimo personal. lo que me dijeron los agregados de policía y de carabineros italianos cuando firmaron el convenio, que se fue el titular de la policía, el comisionado general, a firmarlo a Italia, me dijo, Pola, teníamos 6 años con este proyecto en la mano, 6 años y no lo podíamos aterrizar. La verdad, yo me dedicaba a tocar puertas y decirle, jefe, hay que firmar, jefe, no para mañana, no, vamos a hacerlo de una vez. De una vez, claro. Sí, de una vez. Y fue un gran esfuerzo. Se sentaron las bases para la relación con la policía de Qatar. No había embajada, o no sé si había embajada o concurrencia, más bien de policía, agregados de policía en México, de Qatar en México no había, era concurrente el de Washington. Pues los recibimos, muy cercanos también, siempre, como siempre, a Estados Unidos, ¿no? Entonces conocí a todos los agregados de policía del mundo en México y que tienen representación en México, y fui jefa de los agregados de Policía Federal en el mundo, que teníamos cuatro oficinas en Estados Unidos, en España, en Colombia y en Guatemala. ¿Existen esas oficinas Pola hoy todavía o que cambió No, eso? creo que ya no. Uh-huh. Creo que ya no. No. Y ya no sé cómo están. La verdad, yo renuncié un año antes de que terminara el sexenio pasado y me desaprendí un poco y me dediqué a Al museo. desconectarme exactamente. Me dediqué Desde 2017, si mal no recuerdo. exactamente. Oye, pero a ver, y ahora cuéntame, ¿en alguna etapa de tu vida te acercaste muchísimo a los procesos de los reclusorios femeniles? País, es una experiencia importante y una experiencia fuerte, ¿no? Es una experiencia impresionante porque de por sí es difícil la convivencia, ¿no? Como estábamos diciendo, los seres humanos somos complicados. Y luego cuando no hay educación, cuando hay mucha pobreza, ¿no? Son elementos clave para que la gente viva en un ámbito de delincuencia per se. O sea, es más difícil hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, y siendo mujer todavía es más difícil. O sea, cuando a mí me llegaron los datos de la discriminación que sufren las mujeres en condición de cárcel es terrible, porque a los 8 meses que están ellas ahí, ya nadie las va a visitar. O sea, Sí, ya pero nadie se olvidan de ellas. se olvidan de ellas. La discriminación que sufren las mujeres en condición de reclusión, yo no te estoy diciendo si son culpables de los delitos o no, eso ya el Estado se encargó de definirlo. Por algo están ahí, claro. Exactamente, yo te Pues estoy sea el diciendo juicio que sea. Uh-huh. de las condiciones que las hicieron llegar allá y de las condiciones que tienen ellas al estar ahí. Al estar ahí, a los 8 meses, ya nadie las visita. No las visitan sus papás, sus hijos, sus parejas. O sea, son como la degradación de la familia. A los hombres que están en condición de cárcel, los Es visitan diferente, las claro. novias, las amigas, Va la familia los domingos, claro. exactamente, a comer con ellos, siguen dando órdenes, siguen como manteniendo la estructura de la familia, ¿no? Hay algunos que hasta proveen dinero.
En este caso, las mujeres es diferente. Ahí, en esos márgenes, también nos podemos dar cuenta cómo podemos definir a nuestras sociedades y la condición de la mujer ahí es nefasta. Entonces, a mí me tocó ir a Tepepan, al penal de Tepepan, con mi asociación civil Mujeres con Alas, y lo que hice fue promover un proyecto de, pues yo le llamaba de readaptación social, pero es más bien para salvar la vida a través del arte. Ah, qué Porque, padre, sí, qué sí, padre. lo que hice fue a amigas mías que son escultoras, Bueno, tú pintoras. misma eres pintora, ya vi tus obras. Sí, yo misma soy pintora, entonces a ellas las invité. Yo coordiné este proyecto, entonces no podía ser la que diera la La capacitación. protagonista. Exacto. Ujú. Entonces invité a varias artistas, amigas mías, a que diéramos un curso, ¿no? Este curso duró alrededor de mes y medio y pues las historias de ahí, yo creo que necesité yo terapia 2 meses después de eso para tranquilizarme de esa otra realidad que no queremos ver, que no nos interesa ver, que no sabemos qué sucede ahí, que es gente que como ya está fuera de la ley, lo que le pase, a alguien en algún momento le dije, vamos a hacer un proyecto para las cárceles, me dijeron, Pola, perdón, eso no vende. Este, y me puse a reflexionar y dije, ¿por qué no vende? Pues claro, estoy hablando con secuestradoras, estoy hablando con mujeres. Me tocó el curso con una mujer que mató a 2 de sus hijos. Ay, Dios santo. O sea, pero la mujer nació en una alcantarilla. O sea, entonces, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? como traía un problema, claro, después de una vida que le ha tocado acá, Exacto. claro. Exactamente. La verdad me afectó muchísimo, pero las internas nos agradecieron enormemente, una enseñanza enorme, porque en una de ellas se veía muy estudiada y relajada y nos dijo, yo llevo 17 años acá. Cuando dijo Qué edad más o menos? De 52, 52. 52. Entonces le pregunté, ¿y podrías contarnos por qué? Me dice, porque yo trabajaba en la PGR y estaba tomando datos cuando estaban haciéndole una, este, Declaración. una declaración a una persona que agarraron en la calle. Yo estaba volteada, yo no vi nada y resulta que de los golpes le reventaron las vísceras Ah, y lo mataron. Y de 3 personas que golpeaban y una que escribía, ¿no? La única que estaba en la cárcel era ella. Entonces, ¿cómo le hacemos para que apliquemos la ley en México de manera justa? Que la apliquemos para empezar y luego que sea para todos igual, ¿no? Esa era su versión. O sea, no pude contrastarla con la información de nadie más, ¿no? Y otra chica también que, estos ejemplos son desgarradores porque esta chica chocó, esta chica se gradúa de la licenciatura en Derecho en una universidad privada de México, ok. sí, de un nivel económico alto, Alto. ¿no? Van a tomar con las amigas a festejar. Ella, al estar tomada, le dice a la amiga, no puedo manejar, maneja tú, va atrás porque se queda dormida, la amiga choca, mata a 2 personas, la amiga, se voltean ellas, ella tiene una cicatriz de aquí, acá, ¿no? Y la amiga, por ser hija de alguien influyente, no entra a la cárcel. Ella se despierta y ya está desde que la operaron en el hospital en la cárcel. Ah, Tres sí, años, 3 años para probar, porque claro que si no estaba ella, los familiares querían a alguien en la cárcel. Si claro. no, ¿quién iba a estar si no era la que estaba manejando? Cosas así que dices, Oye, a ver, Mujeres con Alas. El nombre está padrísimo, creo que dice mucho. ya me quedé con el nombre, hicimos este proyecto, hicimos el libro, hice la presentación de mi libro, que justo era de la comunidad Montesinay, judía a la que yo pertenezco, Invisibles. Invisibles. Un día antes me dijeron que no podía yo entrar a presentar mi libro a la comunidad, que porque mujeres como yo éramos contagiosas y que no querían que eso Cielo. sucediera en la comunidad. Entonces tuve que presentarlo en la Universidad Hebraica, que está ahí a la vueltita. O Entonces sea, dije, ¿eras como un mal ejemplo o qué? sí, esperaba yo a 70 personas, llegaron obviamente morbosamente, Claro, 140. sí, sí, es como cancelar la transmisión de la película del Padre Amaro, recuerdo. Esa, Exactamente, sí, la mejor publicidad fue esa, prohibirlo. exactamente. Oye, Y un, pero, a ver, platícame un poco, Pola. Has hecho muchas cosas
Me gusta que lo has hecho en favor de los demás, eso está padrísimo. Sí, ya yo creo también que sí, creo que desde Kinder uno ya eras policía y ya velabas por los demás, eso me queda clarísimo. Sí, Y sí, traías tu capa de batichica y todo, pues está muy bien. exacto. A ver, tu onda por el arte, por la pintura, que finalmente también, yo no conocía esa faceta tuya de la parte de la pintura. Sí, es algo que siempre me ha acompañado. O sea, siempre he estado yo cerca de un libro, cerca de una novela, cerca de pintura, cerca de un cuadro, cerca de artistas. Y me gusta pintar y la verdad es que lo disfruto, pero no como con una, es como una necesidad. No sé si tú alguna una vez has tenido un vicio que es necesidad. Sí, lo Para tengo. mí agarrar un pincel y o ver cómo alguien pinta o pasar el color o generar una realidad en un cuadro y que esté colgado un cuadro mío o de algún pintor que yo admiro, o sea, curado, es Curativo, curativo. claro, claro, sí. Es Es, terapéutico. y yo sí creo que el arte nos va a salvar como humanidad. O Ah, qué sea, buena frase, yo eso sí creo, me gusta. Ujú. sí, yo creo que hacia allá va esta posibilidad de crear algo, de imaginar, de proponer, ¿no? De escribir algo que te gusta, que te mueve, de pintar algo que te deja ser. Es un hábito además que la gente que escribe no puede vivir sin escribir. O sea, se tiene todo su día, es a qué hora me voy a sentar a escribir. A mí me pasa eso. ¿A qué hora me voy a poner a pintar? Y tengo todo puesto en mis pinturas y todo allá abajo. Claro. Tengo 3 minutos, abro, pinto, pongo dos, tres luces. Bueno, ya al menos Vámonos. Ya se cumplió el objetivo. Sí, ya sé lo lo puedo que son mi esas valía. pasiones. Oye, Sí, ya. platícame finalmente, Pola, ¿en dónde te ves en los próximos años? ¿Qué apuesta estás haciendo en el México actual? ¿Qué te deja la pandemia? Eh, yo sé que a todo el mundo nos va a volver, eh, todo el mundo la tentación es decir, ay, pues ya me volví gente buena. Yo creo que ya éramos buenos y yo creo que vamos a salir aún mejorados, pero cuéntame, ¿tú dónde te ves en los próximos años? Yo creo que en el futuro cercano no me veo trabajando otra vez en gobierno, pero sí en un mediano plazo. O sea, sí es mi vocación. O sea, tengo la vocación de generar acuerdos, de traer las mejores propuestas, de que más personas las vivan. Ahorita estoy disfrutando mucho estar en la mejor organización social que hay en México, que es el Museo de Memoria y Tolerancia. Eh, y como siempre, pues siempre me he dedicado a las Eres ventas. una No sé. gran vendedora, es lo que te iba a decir. Eres una gran, gran vendedora y las ideas requieren ser muy bien vendidas. Las políticas públicas requieren de una gran venta. Exactamente. Entonces, sí sé que me voy a dedicar a las ventas. No sé en qué sector. Siempre he dicho que es más fácil vender zapatos que vender tolerancia. Bueno, sí, sí, pues tienes razón, realmente sí, pero están haciendo un gran trabajo en el museo, están haciendo un gran, gran trabajo. O sea, yo creo que hay mucho que hacer y yo creo que hoy es muy pertinente un museo como el de ustedes, muy pertinente, Sí, sobre todo donde está permeando un ánimo de división y hay gran encono. Hoy la ciudadanía yo la siento disgustada, la siento dividida por muchos motivos, ya sabemos cuáles son. Y mientras haya liderazgos que dividen, pues la tarea de volver a unir y construirse se vuelve doblemente difícil. exacto. Pero quiero que sepas, Pola, que muchas personas apreciamos mucho lo que ustedes hacen, lo que hace Gracias. el museo, lo que haces tú en lo particular, y que son grandes esfuerzos y grandes batallas que das por México. Así que no hay que aflojarle y hay que seguirle para adelante. Perfecto, Julio. Ya luego te regalo un cuadro. Lo voy a empezar a hacer. Ah, hombre, eso será un honor, pero la verdad es que mi admiración la tienes ya en todos los rubros de tu vida profesional y desde luego personal. Eres Igualmente. una chava que proyecta siempre cosas positivas, siempre cosas en favor del país y siempre trabajo y sumar y sumar. Yo creo que de chiquita en ese kinder, cuando eras policía, tu abaco nada más tenía para sumas, ¿no? No tenía para restas ni para divisiones y eso me da muchísimo gusto. Sí, yo espero que también muchas mujeres puedan encontrar ese camino y esa posibilidad de construir y de construirse. Eso es parte de mi misión y voy a seguir haciéndola. Qué bueno, pues cuentan Aunque con me todos tengan nosotros. Habemos muchos varones que nos gusta mucho
esa actitud, ese crecimiento y que tiene que ser un trabajo compartido, desde luego, de admiración, acompañamiento, apoyo. Y qué bueno, me da mucho gusto. Así que te felicito, Paula, y te agradezco Muchas mucho esta gracias. conversación. Me da Muchas muchísimo gusto. gracias. Claro que Ya sí. en próximos días verás esta conversación ya publicada en YouTube. Y Buenísimo. desde luego agradecerte muchísimo el tiempo y el espacio que nos has brindado para Gracias. conocerte aún más. Muchas Igualmente. gracias. Gracias. Que tengas buena tarde. Hasta Bye. pronto. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Adiós.